Esto es una traducción del mensaje del hermano José de Radio Blast y tiene por título ¿Por qué evangelizar? Ángela dice, la próxima pregunta es de parte de un hermano que tiene dudas en cuanto a la evangelización. Él nos escribe así. Quería junto a ustedes reflexionar sobre un tema. Ustedes invitan a la evangelización porque esto debe ser un discípulo de Cristo. El hermano José dice, ¿se refiere a que nosotros invitamos? Ángela responde, sí. El hermano José dice, claro que sí, lo hacemos y queremos hacerlos, pero en realidad no somos nosotros, es Jesús quien lo hace. En Marcos 16:15 dice, vayan a predicar por todo el mundo. En Hechos 5:42 dice que debemos predicar todos los días. Entonces, hagamos como Jesús, vayamos por las calles a evangelizar. Ángela dice, sigo con el mensaje. Ustedes invitan a predicar porque esto debe ser un discípulo de Cristo, pero al mismo tiempo invitan a prepararse para escapar de las zonas como Italia, país donde yo vivo. ¿No les parece esto una contradicción? El hermano José responde, bueno, esto lo dice la Biblia. Te quiero mucho, mi hermano, pero es Jesús quien dice que debemos evangelizar. Te he dado ya las Escrituras. Y Jesús dice también que hay un tiempo para escapar. Mateo 24:15-16. Mateo 10:23-24. Ángela dice, entonces debemos predicar donde sea, no importa dónde estemos. Y el hermano José responde, sí, mira, en cualquier guerra existe el momento para atacar. Y existe el momento para las movidas estratégicas. Muy bien, entonces he explicado que no soy yo quien dice estas supuestas contradicciones, que en realidad no son contradicciones. Entonces, hay tiempo para evangelizar, Mateo 10, y hay tiempo para escapar, Mateo 24:16. Bueno, y después el Espíritu Santo te guía. Ángela dice, el hermano dice, yo no sé si me he salvado o qué cosa me espera. Y el hermano José interviene y dice, un momento, ¿no sabes si te has salvado? Leemos por favor Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el primer paso es entender que necesitas ser salvado. Algunos dicen, yo pago los impuestos, me porto bien, no hago daño a nadie, pero aún así uno puede irse al infierno. Leemos Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el verso 10:13 nos dice, no importa si eres católico o protestante, si eres bueno o malo. Leamos Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, no importa, hermano, quién eres tú o quién crees ser. Debemos invocar a Jesús con un corazón desesperado, con lágrimas, sin esa superficialidad religiosa. Bueno, debemos rezar desesperadamente y decir, Jesús, sé que voy al infierno. Quiero seguirte, servirte, adorarte, amarte y dar frutos. Entonces Jesús te escucha y te salva. ¿Quieres rezar conmigo, Ángela? Ángela dice, sí, amén. Y el hermano José dice, tú también, hermano, reza con nosotros. Si estás listo, claro. Pero si no lo estás, hazlo cuando lo estés. Al rezar, debes decir lo siguiente. Jesús, soy un pecador. Sé que voy al infierno. Tú has muerto en un calvario. Me merezco el infierno. Te pido que entres en mi corazón. Sálvame. Ángela, reza conmigo. Ángela dice, amén. Y el hermano José reza. Jesús, entra en mi corazón. Dame tu amor. Perdona mis pecados. Te pido que seas mi Salvador. Te pido que vivas en mi alma. Y lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Y así yo pueda evangelizar. Pero antes que todo quiero amarte y luego dar tu amor a los otros. Ayúdame a leer tu palabra, a entenderla, a vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, si has rezado sinceramente, estás salvado.
Ahora tu vida cambiará maravillosamente, y si no cambia nada y eres el mismo de antes, entonces significa que no has rezado con todo el corazón. Pero puedes seguir intentándolo, siempre con estas palabras, confesando los pecados, recibiendo a Jesús, pidiendo el Espíritu Santo, hasta que tu vida cambie. De otra manera, en vez de ir al paraíso, irás al infierno. Pero si tú recibes a Jesús, en vez de ir al infierno, irás al paraíso. Ángela dice, continúo entonces con el mensaje. Yo no sé qué me espera. Nunca he evangelizado, nunca hice mal, al menos voluntariamente. El hermano José dice, hermano, tú nunca has hecho el mal, pero hemos leído en Romanos 3:23 que todos los que hemos pecado estamos privados de la gloria de Dios. Entonces, no es que se debe querer hacer el mal, nosotros somos el mal, estamos ya muertos. Podemos decir que cuando tu madre te ha dado la vida, no es que has empezado a vivir, sino más bien has empezado a morir. Entonces, tú necesitas entender que somos hijos de Adán y Eva, dos terribles antepasados que pusieron su corazón al diablo antes que a Dios. Entonces, tú eres un hijo de ellos, como yo y como todos. ¿Entiendes? Entonces, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y bien, aunque tú no hagas mal voluntariamente, etc., cosa que me es difícil creer porque para esto deberías ser perfecto como Dios. Bueno, aunque tú no busques hacer el mal, la ira de Dios se queda sobre ti. Una ira que se ha iniciado en Génesis capítulo 3, cuando la raza humana comenzó a seguir al diablo. Entonces, hermano, no pienses que tú haces el mal voluntariamente. Esto no significa nada. Nosotros hemos nacido muertos, es decir, vivimos en la carne y esto tiene su final. Como dice Eclesiastés, nuestra carne muere como el de los animales. Pero si aceptamos a Jesús, nacemos de nuevo y no morimos más. Ángela dice, ok, entonces sigo leyendo. No creo que pueda evangelizar de la forma adecuada, porque no estoy listo. Y el hermano José dice, no estás listo porque no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Hoy yo he rezado contigo para este bautismo. Si lo has recibido, sentirás un deseo en tu corazón que aún sin saberlo te habla de Jesús. Si es que tienes el Espíritu Santo, y si no lo tienes, serás como una lámpara apagada. Lo dice en Hechos 1:8. Este bautismo te da potencia para ser testimonio de Jesús. Si no te sientes listo, es porque no tienes la fuerza, no tienes la potencia. Tú no me dices a qué iglesia has ido, pero al parecer es una iglesia más muerta que viva. Y es que no te ha enseñado nada de estas cosas. No te enseñó la verdad, la Biblia, el Evangelio, y lo sé por cómo te expresas. No entiendes la importancia de la evangelización, no sabes si estás salvado, entonces has perdido el tiempo en una iglesia que no te han dicho si estás salvado o no. La salvación es muy fácil de ver, solo hay que ver cómo uno se comporta. El modo más simple de ver la salvación es cuando damos esa salvación a alguien más, por los frutos. Mateo 7:20 dice, por los frutos los reconocerás. Y en Proverbios 16:30 dice, los frutos del justo son árboles de vida, y el sabio hace conquistas de alma. Entonces, los cristianos que no han dado la salvación a alguien, ¿cómo pueden saber que tienen la salvación? Solo tú sabes si despiertas en la mañana y tu mente está sobre la carne o sobre Jesús, sobre la televisión o Jesús, sobre el dinero o sobre Jesús, sobre el trabajo o sobre Jesús. Cualquier cosa que no sea Jesús es carne, por consiguiente es muerte. Todo aquello que no es Cristo morirá, esto es seguro al 100%. Jesús lo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ángela dice, muy bonito este verso que has mencionado, quiero memorizarlo. El fruto del justo es un árbol de vida, y el sabio conquista las almas. El hermano José dice,
Sí, los sabios memorizarán esto. Y otros dirán, yo no necesito, Dios me ama, yo voy a la iglesia cada fin de semana. Pero te aseguro, hermano, que si no memorizas, tarde o temprano el diablo te meterá en su saco. O al menos debes meditar la palabra desesperadamente. Pero luego que lo medites y lo medites, ya lo habrás memorizado. Yo aún memorizo las escrituras meditándolas, porque estoy locamente enamorado de uno que se llama Jesús, que no es San Jerónimo, no es Santa Caterina, que no son los parientes de Jesús, sino es Jesucristo, el hombre del Calvario, que es solo uno. Prosigamos, por favor. Ángela dice, ok, continúo. El hermano dice que no se siente listo para evangelizar. Por ejemplo, hace tiempo venían a mi casa una pareja de testigos de Jehová que querían evangelizarnos, a mi esposa y a mí. Ellos nos hablaban de las cosas del Señor según su doctrina. Después de un par de veces, yo empecé a preguntarles sobre las dudas que tenía en cuanto a los temas que habíamos tratado, hasta que no vinieron más. Mucho tiempo después, los encontré por la calle y les pregunté ¿por qué no habían venido más? Y me respondieron que no sabían qué cosa más responder a mis preguntas, y por ese motivo habían preferido interrumpir las visitas. ¿Entienden, hermanos? Entonces, evidentemente no estaban preparados, no conocían de manera profunda la Biblia. Esto es lo que puede suceder, según yo, si se evangeliza sin una adecuada preparación. No se tienen respuestas. El hermano José dice, entiendo, hermano, pero mira, tú nunca estarás preparado si no te pones manos a la obra. Tú tienes una cierta edad y esto lo entiendo de cómo escribes, que eres lo suficientemente maduro. Entonces, no estarás nunca preparado si no haces algo. Y es que la preparación no es ir a estudiar teología. Los testigos de Jehová lo hacen y no han entendido nada. Los fariseos lo hacían y no entendían nada. Entonces, no es la teología del hombre que te dará sabiduría, sino será el Espíritu Santo. Lee por favor una escritura, 1 de Juan 2:20 y luego 27. Ángela lee, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado y permaneced en él. Ángela dice, ¿de qué está hablando? ¿Quiénes son estos que no necesitan ser enseñados? Y el hermano José responde, está hablando del Espíritu Santo. Juan le escribía a una iglesia que estaba afligida por los falsos pastores, falsos enseñantes. Entonces Dios aquí nos ha dado un camino corto. Cuando tú estás en una iglesia más muerta que viva, donde los enseñantes son dormilones, donde hay doctrinas más falsas que verdaderas, debemos salir de esa iglesia. Con el Espíritu Santo puedes empezar una iglesia en tu casa. Mateo 18:20 dice, 2 personas pueden ser una iglesia. Y dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, y cuando tienes el Espíritu Santo no necesitas de los falsos profetas, no necesitas de religiones muertas, ni de rituales muertos, no necesitas de iglesias que tienen libros doctrinales. Entonces, hermano, yo te digo que los testigos de Jehová no pueden responderte, pero muchos de ellos están bien preparados y te responden, pero te responden mentiras. Y lo digo por experiencia. Es que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Entonces es difícil que den respuestas verdaderas. Te dan respuestas académicas, literales, sofisticadas, teológicas. Es más, en teología la rompen. En esto son muy buenos, pero no responden las verdaderas preguntas. Y una manera de atraparlos es hablarles de Jesús, del hecho que Él está en nuestro corazón. Gálatas 4:6 dice que tenemos el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Los testigos de Jehová no creen en esto. Si pudieran, esta escritura la cortarían con las tijeras. Romanos 8 dice,
El Espíritu de Dios está en nosotros y nos hace resurgir, pero ellos no creen en el Espíritu Santo. Se contradicen de la mañana a la noche. Dios los bendiga. Un día podrán llegar a Jesús. Entonces tú dices, esto puede suceder sin una adecuada preparación y que no podríamos dar respuestas. Bueno, eso si no tienes el Espíritu Santo. Tú tal vez crees en Jesús y tienes el Espíritu de la salvación. Esto es un mínimo, pero no tienes el bautismo. Esto es otra cosa. Es una elección que tú haces cuando te dedicas a Jesús, cuando estás dispuesto a vivir y morir por Jesús. Cuando tú sales de tu iglesia media muerta, tú vas a evangelizar. Esto porque tú no eres medio muerto. Esto lo haces porque tú amas al Señor. Esto es el Espíritu Santo. Yo cuando he recibido el Espíritu Santo, he explotado. Me puse a evangelizar como un loco. Mi alegría era solo cuando evangelizaba. Pero hay hermanos que no tienen alegría cuando evangelizan. No se debe hacer porque es una regla del hermano José o etcétera. Uno no evangeliza por las reglas, sino lo hace porque ama al Señor. Ángela dice, sí, pero quiero preguntarte, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? ¿Tú puedes responder a todas las preguntas o también te has encontrado en una situación cuando no has tenido ninguna respuesta? Y el hermano José responde, bueno, muchas de mis respuestas son no lo sé, solo Dios puede responder. Ángela dice, claro, y es que tú has dicho que con el Espíritu Santo puedes responder a todo. Y el hermano José responde, ¿puedes responder a todo aquello que es importante? Ángela dice, ok, entonces no es que se puede responder a todo. El hermano José dice, ninguno sabe todo. También Jesús dijo, el Hijo del Hombre no lo sabe, solo el Padre lo sabe. Cuando Jesús estaba acá, pero cuando se fue, Dios le dio todo, por lo tanto, Él sabe todo ahora. Pero el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de María, la carne, estaba muriendo en la cruz. Jesús era quien no sabía todo, pero Cristo lo sabía. Entonces, Jesús era el Hijo de María, que era carne como nosotros. Y Cristo es el Hijo de Dios, que no puede morir. Es el Espíritu Santo, y nosotros tenemos ese mismo Espíritu. Es decir, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entendemos todo. Pero hay cosas que no necesitamos entender. Ángela dice, ok, bueno, no encuentras respuestas para dar. ¿Qué sucede? ¿No crees que esto es humillante? El hermano José responde, claro que es humillante. Pero no habrá algo importante que no puedas responder. El Espíritu Santo me enseñó todo aquello que es importante y aquello que no lo es, no me lo dijo porque no es importante. Yo tantos años que sigo al Señor, Él me ha bendecido, me ha puesto la Biblia en el corazón y tú lo sabes. Hemos estado en la iglesia para predicar y sabes bien que prediqué por 2 o a veces 3 horas sin la Biblia, solamente citando escrituras, porque Jesús me lo ha puesto en el corazón. Y esto es un don que viene cuando amamos al Señor. A lo mejor no se recuerda el versículo, pero recuerdas la escritura. Entonces, hermano, no debes ir a aprender teología o romperte la cabeza para poder evangelizar. Mira, un ignorante como yo, hace 40 años, ha empezado a evangelizar. Tenía 25 años. Y evangelizando, decía lo que sabía. Conocía solo una escritura, Juan 1:12, y evangelizaba con esa. Romanos 10:9, también con esta. Y hablaba de esto y de aquello, y al final dices a Jesús, y apenas se abría Jesús, salía la espada de la palabra y mataba al diablo. Decía, hermano, ¿te gustaría recibir a Jesús y su salvación? Y me respondían, sí. Y yo les decía, si quieres puedes rezar conmigo, pero tengan cuidado, nunca deben decir rezo por ti. Se debe decir, puedes rezar conmigo. No se debe decir repite todo lo que digo, esto no, como los loros, no. Más bien les decimos reza conmigo. Ahora si la persona es sincera se salvará, pero si la persona ha rezado con medio corazón, después de un año dice, no ha funcionado, y no es así, sino que la persona es quien no ha rezado sinceramente.
Debemos decir, si has rezado sinceramente desde hoy, tu vida será maravillosa. Y si has rezado con medio corazón, te aconsejo que reces de nuevo. Esto es lo que deberíamos decirles. Muy bien. Ángela dice, a veces creo que es una equivocación querer saber todo y querer responder a todas las preguntas. Y olvidamos que a Dios se le sigue por fe. Cuando evangelizas, no es que debes impresionar a la gente con tu conocimiento, no es que debes convencer a la mente y dar todas las respuestas, sino que la gente debe ver tu amor, debe sentir la presencia de Cristo. Cuando tú hablas del amor de Jesús, esa persona se convierte. Debemos tocar el corazón, pero no la mente, porque con la mente no podrás nunca convencerlos. El hermano José dice, sí, claro. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos estudian mucho, así como otras religiones, porque ellos tienen que tener la respuesta para todo. Pero mira, aunque si solo conozcas una escritura y evangelices con ella, tu amor y tu espíritu. Lo vemos en Hechos 4:7. Empieza con Hechos 4:13, por favor. Ángela lee. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. El hermano José dice, entonces, hombres sin instrucción empezaron a evangelizar. Inmediatamente, ¿entiendes? La otra vez me inspiré y escribí en esta foto algunas frases, un poco sarcásticas, que muestran un poco la situación religiosa de hoy. Bueno, el punto es que no deben esperar a saber todas las respuestas o que deben romperla con las respuestas teológicas. Los discípulos no lo han hecho. Los discípulos que seguían a Jesús estaban todavía en el nivel bajo. Querían que caiga fuego del cielo y decían, ¿por qué Dios no nos ha oído? Y yo digo, gracias a Dios que los ha detenido. Entonces, no nos sirve toda esta teología. Solamente nos sirve el amor, la fe, el evangelio. Los discípulos empezaron de ignorantes. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser como los fariseos? Si te hacen preguntas que no puedes responder, no trates de responder y quedar mal. No te sonrojes y digas, oh, soy ignorante. Simplemente di, no sé, hace muy poco tiempo que estoy evangelizando, pero sabes que Jesús te ama y luego en Hechos 1:8 dice, serán mis testigos cuando recibirán el Espíritu Santo. No dice vayan a predicar. Los fariseos pueden predicar del grande Dios, de que Jesús es la verdad, pero Jesús les pide a los discípulos de dar testimonio. Ahí está la diferencia. El fariseo puede predicar, pero solo uno que es salvado puede dar su testimonio. Esta es la diferencia. Uno que ha sido salvado testimonia de lo que ha sucedido, puede contar de lo que Jesús ha hecho por uno. Pero uno que no cree en Jesús, no cree en Dios ni en la salvación y dice, la Biblia la han escrito por aquí, por allá. Tú le puedes decir, esto me ha pasado. Estaba enfermo, ahora estoy curado. Estaba triste, ahora me han dado la felicidad. Estaba por divorciarme y Jesús lo ha evitado. Mira, en ningún tribunal te dejarán predicar de cuánto eres bueno o de cuánto es bueno el acusado. Nos echarán del tribunal inmediatamente. Aceptarán solo testimonios. Entonces, el Nuevo Testamento es un testimonio de lo que ha sucedido. Entonces, lo que Jesús ha hecho contigo es mejor que 1000 predicaciones bíblicas. Por ejemplo, uno dirá, no lograba dormir, tenía ataques nocturnos. Otro dirá, estaba atacado de pornografía, de homosexualidad, de esto, de aquello, etc. Luego he rezado y Él me ha ayudado. Así debemos dar testimonio. Las predicaciones falsas las dejamos a las religiones falsas. Ángela dice, amén, amén.